Estoy con Jaime Canillas, organizador de las cocinas improvisadas de aquí del Estadio del Levante, y nos va a contar todos los procesos y todo lo que están haciendo por aquí. Lo que estamos haciendo realmente, desde el principio estamos intentando recolectar el máximo posible de productos, sea comida, sea ropa, sean productos para bebé, para personas mayores. Desde hace un par de días hemos arrancado también aquí con Chefs Solidarios toda la acción de preparar comida. Hemos preparado ya comida para más de 20.000 personas en estos 2 días y la verdad es que está siendo una experiencia increíble. Hay cientos de personas aquí trabajando voluntariamente, arrimando el hombro, decenas de empresas ayudando, aportando materia prima para poder cocinarlo aquí. Las instalaciones del Levante, que el club y la fundación, la verdad es que estamos intentando aportar todo lo que podemos y bueno, pues entre todos a intentar ayudar en lo que podamos en esta catástrofe e intentar pues generar la mejor sensación posible para las personas que están pasándolo mal ahora mismo y tratar de llevarles un plato de comida caliente, tratar de llevarles algo de productos de limpieza, de ropa de abrigo, de alimentación que pueda ayudarles en su día a día. Chicos, vamos a enseñaros un poco todo esto para que veáis qué es lo que estamos haciendo. Aquí en la zona de entrada se consigna y se controla que cada persona que entre venga, sea voluntario, que venga a ayudar, se le da el nombre para que todo el mundo nos pongamos cara, nos conozcamos. ¿La entrada te ha recibido alguien? Trabajo aquí, sí, la fundación. Vale. Os sigo contando, venid por aquí. Como veis tenemos diferentes zonas, una zona de preparado directamente desde materia prima, productos que se necesitan para preparar salsas, para preparar cualquier base de cualquier plato. Luego vemos por aquí todo el tema de emplatado, de la preparación de los tuppers, donde están todas las chicas y chicos preparando ya las raciones finales a la gente, señalizándolas, empaquetándolas todo. Vamos por aquí si queréis. Como veis intenta la gente aquí hacer un poco de todo, desde platos de pasta, desde comida healthy. Intentamos aportar todo lo que sea posible para que incluso hay comida para veganos, comida para personas que no pueden comer gluten. Estamos intentando trabajar todo este tipo. Sigo enseñando, chicos, también. Como veis es un trabajo casi de cadena humana donde intentamos que aunque tengamos una organización que hacemos lo que podemos, intentar trabajar lo más coordinados posible para conseguir que el trabajo salga de la forma más rápida, más eficaz posible, intentar abastecer al máximo número de personas posibles. Por aquí veis cómo están trabajando a manos cruzadas prácticamente para llenar los tuppers, para preparar todos los tipos de comida. Vamos si queréis a las paellas y las veis también. Vale, chicos, vamos a empezar por esta, ¿vale? Tal y como la tenemos, para intentar llegar al máximo posible de gente, intentar generar el máximo número de comidas posibles. Ya os digo, esto requiere una coordinación muy grande entre club, fundación, la gente de Chefs Solidarios, todo el grupo de voluntariado que está participando e intentamos sacarlo de la mejor forma posible, lo más rápido posible e intentar llegar a todo el mundo. ¿Y más o menos cada cuánto estáis saliendo a llevar cosas a los pueblos? Pues estamos saliendo prácticamente cada 10 minutos. Aquí tenemos un punto de recogida tanto de comida como de ropa, que el de ropa ya prácticamente está cerrado porque ya no nos cabe más ropa para almacenar y está pasando que prácticamente coches, camiones, trailers cada 10-15 minutos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es una auténtica locura de llegada de producto, prácticamente está aquí 5-10 minutos y se carga enseguida otro vehículo para que se vaya a los pueblos más necesitados. ¿Y cuál es la logística que hacéis? ¿De llegar al pueblo, dejarlo en algún sitio? Buscamos siempre, tratamos de hablar con ayuntamientos o con puntos neurálgicos dentro de los pueblos en el cual nos permitan poder buscar un núcleo donde podamos dejar todos los productos y directamente que la gente, la población de ese pueblo se pueda abastecer y pueda ser una forma más organizada que ir puerta por puerta, que al final nos genera un proceso mucho más lento y mucho más costoso. Entonces la intención es eso, buscar puntos neurálgicos dentro de los pueblos a los que acudimos donde poder dejar todos los productos y que ahí la gente del pueblo pueda acudir y abastecerse directamente de ahí. Vamos a cargar y vamos a ver qué llenamos. Perfecto. ¿Para dónde vamos? Bueno, ahora vamos a cargar el jeep, vamos a llenarlo de cosas, de limpieza y de agua y de comida, para llevarlo a las zonas de las pedanías, de las zonas más apartadas y más olvidadas, que ahí pues hay muchas casas que todavía no ha ido nadie a ayudar, así que vamos a ello. ¿Algo nos da? Chúpatela aquí si quieres. ¿Vale? Esto extraño. Puta madre. Vale. Y esta. De tú. El nivel de devastación es espectacular. Los camiones ahí. Imagínate la de... Y mira la de cañas que hay, es que es eso, o sea, en cuanto los lechos de los... Vale, ¿cómo te llamas, señor? Soy Fermín Sarrión. Fermín, pues cuéntanos tu historia de este desastre. Simplemente lo hemos perdido todo. Aquí está la casa que está abierta y... ¿Me puedes hacer un tour y Sí, me vas contando? aquí está Si quieres. Si podéis venir por aquí. Estamos en... ¿Esta ubicación cuál es?
¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en Calicanto B. Aquí tenéis, ha arrasado absolutamente todo. Todos los tabiques los ha tirado fuera. Veis que la casa ha tirado el tabique de aquí, ha tirado tabiques interiores. Aquí se ha formado una increíble de barro y de todo, y la verdad es que si está algo limpio ha sido gracias a la ayuda y al apoyo de los amigos de mi hijo y de las amigas de mi hijo y de mi hija. Y aquí no ha venido nadie de ninguna institución con máquinas a quitar escombros, no ha venido absolutamente nadie. Quien nos ha traído bocadillos, quien ha traído cosas han sido los propios, la propia gente de la calle, y la verdad es que estamos bastante indignados por todo eso porque estamos súper perdidos. No ha venido nadie y estamos ahora, ¿a qué día estamos hoy? 7 días. Estamos 7 días de... Hoy es ya martes, Hoy es martes, día 5, que conste eso. hoy justo a estas horas estábamos salvando la vida pasando de esta casa a aquella de allá. Hace una semana. Hace una semana, a estas horas justo. Y desde hace una semana todavía no habéis visto a nadie aquí ayudando oficial. Desde hace una semana no ha venido por aquí ninguna máquina para quitar escombros, no ha venido absolutamente nadie. Yo no he visto a nadie, insisto, la ayuda solo ha sido gracias a los amigos de mis hijos que han venido aquí, que generosamente han hecho todo lo que han podido y ya está. Y a la hora del rescate, yo soy diabético, me dejé toda la medicación, la perdí en la tragedia y llamamos al 112 para que vinieran a recogerme por el tema de la diabetes, y aquí no vino nadie absolutamente tampoco. El destrozo que me ha hecho Vale, pues, ¿cómo te llamas? Vicente. Vicente, pues cuéntanos, Vicente. Pues nada, aquí les pilló a mis hijos solo. Tengo 3 hijos y les pilló a ellos solos aquí. Y el agua bajaba por aquí y llegó a 4 metros, superó la valla. Es de 1,80 o una cosa así. Lo que pasa es que a mí me rompió la puerta negra, ya me entró el agua por dentro, o se me rompió este muro que le he puesto palés y ya me destrozó, ya me pasó todo el agua dentro. Y tengo 1,5 metros de agua en toda la casa, en toda la parte baja. Me entró por un lado y me salió por el otro. Tengo todo para tirar, porque aparte es pladur y no vale nada. Tenía un trastero que se ha desvanecido y... ¿Y habéis tenido ayuda de alguien? Hemos tenido ayuda de amigos, de vecinos sobre todo, se han volcado sobre todo. Y tenía aquí 10-15 personas para sacar los lodos, sacar los electrodomésticos, sacar toda la basura. Ya tengo ya todo vacío, esperas de primero hacer el muro y ver ayudas y ver qué se puede hacer. Esperemos que llegue lo antes posible, pero no ha habido que lamentar daños personales. No, se quedaron aquí mis 3 hijos y, oye, porque Pues gracias a Dios. tenía 2 más pisos. plantas, claro. Entonces se quedó el agua en las escaleras. Gracias Voy a a Dios. coger las perras y subirlas arriba también. En cambio mi vecino, el de arriba, este de aquí, es una planta, mi vecino le tuvo que rescatar por aquí arriba con una escalera porque si no se ahoga. Madre mía. ¿Y gente uniformada os han echado un cable o algo? ¿Gente oficial? Gente de protección civil, pero para traer ayudas, para decir dónde estaba el punto de entrega de alimentos o tal. Vale, bueno. Pero han sido vecinos y amigos todo lo que... Ya. Pues nada, pues a reconstruirse, ¿vale? Pues poco a poco. Vale, muchas gracias. Vale, ¿cómo te llamas? Soy Fernando Muy y bien. soy uno de los afectados de la riada que nos ha reventado a todos. Esta era mi casa era súper chula, la verdad, y la ha reventado porque aquí hay un cauce aquí que pasa, esto parece... Ha venido de lleno, ¿no? Aquí. Aquí ha venido y me lo he comido entero, tanto yo como los vecinos, como todos. Tenía yo el taller ahí, me ha reventado el taller, me entró el agua por el cristal, pero como si fuese eso en la película del Titanic, pues igual, me reventó, no nos ahogó al perro y a mi hija de milagro. ¿Estáis bien? Eso es importante, ¿no? Sí, O sea, estamos no todos... hay pérdidas No, personales. de Bueno, personas y de familiares ninguno. pues, gracias a Dios. Estuvimos aquí, subimos porque tenemos la planta de arriba Hemos hecho y un vistazo. nos salvamos de milagro. Sí, pasa. Me he tirado 5 días aquí, porque esto es una cristalera, me he tirado 5 días aquí sin puertas y sin nada. Aquí detrás saqueando todo el mundo, viniendo aquí todo tipo de países aquí a saquear, a reventar después de toda la desgracia que hemos pasado, a robar al mundo. Claro, como si no hubiera habido suficiente. Sí, como eso, yo he tenido que estar aquí durmiendo para que no me robaran las cosas que tengo en casa. Para un día que me fui a ducharme vinieron 4 chavales aquí a robarme, no mal que el vecino los vio.
O sea que no ha venido ningún cuerpo de policía ni nada a controlar aquí ni nada. Pero encima estáis desamparados en ese sentido. Sí, o sea, esto está en mi casa estaba súper chula, ha llegado, está enciendo la luz, El nivel, hostia. el nivel de casi 1,80. Madre de Dios. Hasta 1,80, bueno, cocina, grábalo todo para que luego el consorcio, por si me he dejado alguna foto, Mira. mira todo, Tal cual. me ha reventado de la casa entera. Me ha reventado la casa entera, los cristales, el cristal se cortó el perro porque lo pude salvar de milagro, pero el perro me tocó llevarlo al veterinario, una brecha. Esto está todo limpio ahora, está aquí mi suegra, que está aquí mi suegra. Hola. Bueno, esto ahora está decente. Ahora ya está todo limpio, Claro, pero está bien. puertas reventadas, todo esto era hasta aquí de fango, o sea, había en 30-40 centímetros de fango. Madre. Reventado. Todos los muebles, todo esto estaba lleno de ropa. Toda la ropa afuera, cocina, nevera, la campana lleva 2 meses y también por los aires. Y en cuanto a ayuda, ¿quién nos ha ayudado? Nos ha ayudado la gente. Ha sido la gente y los únicos que han venido han sido... Al final vino, bueno, la alcaldesa de aquí de Godelleta ha venido aquí, ha estado trayendo camiones, unos bomberos que son bomberos forestales y bomberos que estuvieron descargando comida y tal, pero realmente los que hemos estado aquí hemos sido nosotros. El único coche patrulla que yo he visto pasar por aquí es uno de Castelldefels. O sea, el abandono es... Sí, o sea, como si no existiera el Estado prácticamente, ¿no? No, Entonces, o sea, no me hables del Estado. o sea, O sea, no me hables del puto gobierno este retrasado mental que tenemos, porque es un gobierno retrasado mental. O sea, es impresionante, solo quieren sus beneficios. Tienen sus beneficios tanto uno como el otro. Uno critica al uno y el otro critica al otro, son ridículos. O sea, y entre críticas, pues la gente muriéndose. hombre, claro, se dice que han intentado traer ayudas y lo han denegado, se dice que al final se dicen tantas cosas, yo de aquí no he salido porque como estoy aquí, como puedes ver, no puedo abandonar mi casa. Mira la casa, o sea, estamos todos comunicados ahora. Si antes éramos buenos vecinos, ahora somos mejores, porque mira, estamos todos viviendo juntos. Claro, ya nada os separa. No, De no hecho, se para, mira la piscina. literalmente. Puse un baño ahí, la piscina que la hice yo con mis manos y se me ha destrozado. No tengo nada, electrodoméstico, cocina y todo. Madre de Dios. Todo. Ha sido una pasada. Que bueno, que esto no sé si se puede controlar, no se puede controlar, si se podía haber hecho de una manera o de otra. Dicen que tardaron mucho en abrir el pantano, que se tardó mucho y tal. No lo sé quién tiene la culpa, porque no sé si hablan responsables o no. Pero se han destrozado, que si dices, oye, mira, no se puede parar, vale. Pero ostras, esto necesitamos ayuda, porque esto es un reinicio total en mi vida. Claro, porque ahora la gente estáis, pues digamos, arruinados. Claro, hay gente que ha invertido todo lo que tiene y hay gente que no tiene un duro, ¿sabes? Y bueno, yo tampoco que soy aquí rico, pero para comer sí que tengo. Pero por ejemplo, mira, aquí ya no hay luz, mira, esto era mi taller, todas mis cosas por los aires, todo el material, todo el que había que invertido dinero fuera. No tengo material. En la puerta de mi casa apareció, vamos, reventar, hemos puesto y la hemos falcado ahí como hemos podido para que no entren a robar. Y luego los 2 coches, yo he pedido furgoneta y coche. El coche siniestro y la furgoneta para tirarla. Madre mía. Ya veremos a ver si la podemos salvar. Qué Y de momento. momento en esta calle no ha habido ningún muerto, pues porque mira, pues porque tenemos este hombre de aquí tuvo que saltar a mi casa. O sea, me tocó saltar por la terraza para poder meterlo en mi casa porque se ahogaba. Pues llamé 2 veces al 112 y 2 veces me dijeron que iban a venir. Que vale, que puedo entender lo que es imposible donde lleguen, si hasta ahí lo puedo entender. Pero, ostras, estamos aquí desamparados. Sí que es verdad que no han parado de traer alimento, bebida y tal, pero hemos sido todos. Aquí hay un chaval que también está salvando vidas con un todoterreno que tiene. Y está con el todoterreno para arriba, sacando coches, que es suyo personal, se ve un grupo que tienen. O sea, ha sido una pasada. A ver si esto le llega al presidente y se le cae la cara de vergüenza, que no creo que le caiga porque le da lo mismo. A estas alturas ya... Sí, le da lo mismo. Si paralizan hipotecas, si paralizan, eso es lo que deberían de hacer, ayudar a la gente ahora. Porque esto no ha sido un cachondeo, o sea, no ha sido un... Ostras, se me ha roto un murito y tal, y no, es que es una catástrofe Aquí... impresionante. Y si te bajas a la zona de allá, eso Sí, es... ahora vamos Eso allá. es la zona de que parece que haya sido un apocalipsis zombie, o sea, eso da una pena impresionante, porque yo tengo ladrillo, pero los que tienen pladur se han quedado sin casa. Madre mía. Los que tienen pladur se han quedado sin casa. Yo tengo la primera y la segunda planta, pero es impresionante. Pues nada, yo Así espero que lo poco que os hemos podido dar de ayudas, de encantado, esto, oye, que sirva para algo. Más que agradecido con la gente, al final el que da lo que tiene no tiene obligación a más. Pero el que tiene y no lo da,
No, el que puede ¿sabes? y no ayuda, Es eso, que o sea, espera a que se lo pidan. Es increíble, o sea, es increíble. Y encima llegan, le dicen de todo aquí en Valencia y dicen que es un grupo ultraderechista. Nada. O sea, es impresionante. Eso es como si tú ves a un tío que se has pegado una hostia con el coche en la autopista y no pasas a socorrerle, pues dices, no, es que no me lo pedía. Es impresionante, pero bueno, no sé si este hombre podrá dormir. La verdad, yo no sé, yo no podría hacerlo. Pues nada, muchas gracias y nada, a seguir. Vamos a levantarnos de esta hostia. sí, hombre, no queda otra. O sea, yo no tengo opción de quedarme a llorar. De hecho, aún no me he sentado a llorar ni lo pienso hacer. Voy a volver a levantar mi casa con mis manos, porque si es lo que te digo, que al final si tengo que pedir ayudas, no la dan. La ayuda al pueblo, los vecindarios. Nos ha dado un golpe de humildad a todos y de realidad y de... Porque ahora el vecindario está más unido que nunca, o sea, hemos estado todos juntos, nos han dado vecinos que no les han pasado nada, nos han llevado a sus casas a comer, o sea, ha sido brutal. Pero bueno, ya ha pasado y eso ya veremos a ver hasta dónde llega. Vale, muchas gracias. Esta zona también está, chaval. Mira. Qué pena. Pues vamos a parar aquí y deshacemos movidas. Mira, aquí tenemos. Bar abierto además. Mira, ¿ves? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo te llamas? Lo primero. Monse. Vale, Monse, cuéntame tu historia, lo que tú quieras. Vale, pues bueno, mi historia es que vivimos en una de las zonas afectadas por la Dana de Valencia, probablemente una de las zonas que menos les ha afectado, pero donde nos hemos sentido igual de abandonados por toda la administración, por tanto el gobierno local, bueno, a todos los niveles. Cuando dices menos afectado, ¿te refieres a esto? Sí. ¿A todo esto? Sí. ¿Que hay aquí? Todos estos números que nos llegan desde Paiporta, desde Chiva, desde Aldaya, es que la situación es muchísimo más devastadora que la que tenemos aquí en Godelleta. Aquí, gracias a Dios, se pudieron abrir las carreteras y ahí se puede acceder pues a supermercados, a comprar, a farmacias que tenemos en el pueblo, y sí que tenemos una zona en la montaña que sí que están más aislados y por eso, bueno, pues está viniendo gente a este punto para recoger comida. Pues vamos a ir nosotros para allá a llevarles cosas. Vale. Nosotros en este punto, esto es una propiedad privada que abrió este restaurante, la abrió el primer día para dar la comida que tenían. La comida que tenían en el supermercado y la comida que tenían en el restaurante, de manera completamente altruista, y empezaron a darla. A partir de ahí empezaron a llegar camiones, trailers de comida y se está organizando voluntarios que trabajamos 14-16 horas diarias, que nos organizamos como buenamente podemos y solo hemos recibido críticas y impedimentos porque nos dicen que estamos mal organizados. Nos hemos organizado como hemos podido. Hemos pedido ayuda de la policía, ayuda del ejército que ha pasado por aquí, por favor, control de la gente que venía a coger la comida. No nos han ayudado en nada. Hemos estado desesperados a tal punto que ya no recibimos comida, queremos parar de recibir alimentos porque no tiene sentido. Vienen muchas familias, porque desgraciadamente que hacen pillaje y que se están llevando cosas que no son necesarias, y no lo cerramos porque sabemos que otras sí. Mira, y sobre todo el Ayuntamiento de Godelleta, también que no me digan porque no han hecho nada. Hoy he discutido con una porque defendiendo a la alcaldesa, la concejala de Tocodán está aquí, a ratitos paseándose, no se han manchado nada. No, es que no han hecho nada. La maquinaria que hay aquí es nuestra. Mira, les hago así, fíjate. Y hoy, yo entiendo, a día martes 5 de noviembre que estamos, sí. ¿Habéis visto movimiento de tropas Nada, o ayuda pesada, me refiero, nada. por aquí? Bueno, aquí vino tractores, pero yo no sé si eran particulares. De gente particular. Porque de gente particular. Una semana después, todavía. Sí, que sí, pero no. Según ellos dicen que aquí están desde el primer día. Mentira. Esto es muy gordo, pero lo que se está pidiendo, lo que pedimos, los que estamos trabajando es que haya una persona que lidere, que diga, se necesita ayuda aquí, cogemos todos y nos vamos para allá. Voluntarios que vienen, que esta mañana han llegado 50 chicos ahí a trabajar. Se los han llevado a las 3 de la tarde y no habían comido nada. Somos todos voluntarios, Entonces es que alguien que lidere y diga, necesitamos esta comida aquí, vienen camiones y dicen, aquí no descargamos, pues es que venimos de no sé dónde, que también nos han echado, ahora que no. Entonces es alguien que lidere, que diga lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos personas que intentamos en nuestros pequeños habitáculos y tal, intentar organizar lo mejor que podemos, pero se nos va de las manos.
Claro. O sea, que básicamente lo que necesitáis es ayuda profesional. Sí, o sea, ayuda, hombre. ayuda de la gente que todavía no ha venido a ayudar. O sea, que según ellos sí han venido, pero Claro. para estar aquí así, de guapos. Claro, nosotros decíamos, ¿de qué manera podemos controlar la gente que viene, que no se llenen cinco veces la furgoneta Y llena? otros nada. Y otros nada. Y otros vengan que dicen, no, lo que puedas. Si se organiza desde la institución X, la que sea, me da lo mismo, y nos dicen, vamos casa por casa, que sabemos que hay gente afectada, este necesita esto, este necesita lo otro, y nosotros le organizamos los paquetes y se los llevan, eso sería una manera de organizarlo. Pues no ha habido manera. Sí, no lo estamos haciendo. Tenemos pañales de adultos, comida proteica para adultos, todo de Pañales adultos, de niños, personas, comida. personas mayores, y no hay manera de entregarlos a ninguna residencia. Te lo lleváis a una residencia, la de Chester, nada. Los tenemos aquí 4 días parados. Comida proteica, embutido, hemos tenido aquí 3 días porque no salía. Y al final lo que te crea es frustración y angustia y ganas de abandonar, ¿eh? Te lo digo porque mira, aquí la mitad de las personas siguen, yo tengo mi casa no inundada, pero afectada, y lo hemos dejado todo para estar aquí. Y Y porque eso, las autoridades indignación, no han hecho indignación. nada, por mucho que digan que sí, es mentira. La no han hecho sensación de nada. abandono, ¿no? Sobre todo. Bueno, bastante. Falta de liderazgo. No, falta abandono. No, Sí, no lo, abandono no lo también. suavices. No. Abandono total. Pero no para mí suavices. el abandono es falta de liderazgo. No. No están, O sea, abandono menos de los vecinos y de la gente civil. Hombre, sí, de la gente civil, aquí estamos todos. Lo que han hecho falta, esto, hoy no hay nadie, esto ha estado petado de gente por todos lados ayudando esto. Tú no sabes cómo estaba de montones. Mira, esos Los coches estaban ahí incrustados uno encima de otro. en la- Esos coches estaban incrustados en la uno encima de otro estaban. Esos estaban todos uno encima de otro. ¿Cómo los han...? La gente no ha venido nadie, que sí, que no ha venido venían nadie. con tractores. Sí, pero gente particular. Dilo, del ayuntamiento nada, es que ya es que me Ni del da... ayuntamiento, ni de la Generalitat, ni del Sí, gobierno central. que ni de nada. han venido 4 policías, han paseado, han venido las alcaldesas, ha estado aquí. Que no han hecho nada, y por mucho que digan Pero yo ¿habéis creo- lamentado víctimas mortales, por ejemplo? Sí, se ve que sí, ¿Sí? Creíamos que no, pero sí. Hostia. En la casa que estuvimos nosotras ayudando antes de ayer, habían estado el matrimonio y la niña con 17 años con el agua hasta aquí 4 horas, a punto de morirse. No sé ni cómo consiguieron salir, la casa la tienen, vamos, no tienen casa, quiero decir, han perdido todo, ropa, muebles, todo. Y como esos, un montón. Esos más abajo. Es que esto era un río, ¿eh? O sea, esto era un mar, no era un río, esto era un mar atravesado. Es que si grabas ahí... Esto no es nada ya. Sí, o sea, Sí, es que no hay ni un muro. Esto no es nada ya. Si luego vais por ahí y ves cómo atravesó el agua, pero todo esto, o sea, era un mar de 2,5 metros. Sí. Mira, si es que están arrancados los árboles de raíz. Y el coche de por allá se lo han quitado. Hombre, mira, han llegado. Han llegado. Pero que no los ves, no sé dónde van, pero que pasan paseándose. Mira, ese es uno de los coches, todo esto era un mar que era por ahí. Ah, hostia, verdad, hay un coche, es verdad, ahí. Ese coche de noche se han llevado todo, se han llevado se han llevado hasta las sillas, los Claro, asientos. es que luego encima el problema del pillaje, encima. total. Aparte, o sea, como si no hubiera suficiente desgracia, aparte la gente robando lo poco que queda. Mira, aquí por la noche, ayer entraron en el bar a robar y se llevaron también cosas que había afuera, tal, entonces, y pedimos por favor que dejaran aquí vigilancia por la noche y no hubo manera. El problema que tenemos aquí es que como esto es propiedad privada, se ve que la parte de ayuntamiento y tal no pueden intercedir, no pueden estar ahí o ordenar que se hagan ciertas cosas. Pero claro, que al final es que estamos trabajando siempre con el tema, bueno, lo que está pasando a nivel global, que es el que, como yo soy no sé qué, soy comunidad o soy autonómico, soy estatal, no envío, no sé, y al final andamos siempre con protocolos. Y aquí la gente muriéndose, mientras tanto. O sea, Mira todo esto. qué vergüenza, qué vergüenza. Monse, muchas gracias. Gracias, muy amable. Primero, tenemos agua y cosas ahí. Sí, no, sencillas, ¿eh? ya hemos cogido, ya tenemos porque ya después de muchos Vale. días ya... Vale, pues nada, decidme vuestros nombres y me... Yo soy Tony, Yo, Luisa. Vanessa y Luisa. Vale. Estoy en Madre casa metida. de mi hermana. Está en mi casa viviendo. Vale, Claro. pues vamos a ver, ubicados. me contáis. Mira, mi casa es donde está la furgoneta. Y supongo que todo esto eran muros, ¿no? Que había aquí. Claro, claro, aquí había muros, ¿vale? Cada uno con su parcela, su piscina. Aquí había una pérgola con sus coches. Ahí está, por ejemplo, la de mi abuelo Correcto, la de su tía, y la de la mi mi padre. cuñada y la mía, que es esta,
que está, vamos. ¿A qué altura os llegó el agua más o menos por aquí? Pues ahora luego te paso los vídeos, ¿vale? Porque tenemos 3 vídeos donde se ve, vamos, perfectamente, ¿vale? De 3 puntos diferentes. Ha bajado un escalón y parece que quiere bajar, pero de tanto trompicón, pues no. Esa luz del móvil es mi vecino y el otro está en el otro pilar cogido. Y seguimos esperando que alguien nos ayude. Y allí había un coche atravesado, ¿vale? Que lo paró el pilar ese. ¿Sabes ese pilar que ves ahí? Es el que paró el muro porque mira cómo están por dentro las casas. Buah, o sea, voy a ver. La casa de mi suegro. Ostras. Esta es la casa de mi suegro. Aquí llegó, pues, hasta esa altura. los 2 metros, más o menos. Me cago en la puta, Y aquí chaval. pues, los aparadores se fueron para adelante, reventaron la pared, la nevera también reventó la otra pared. Esta es la cocina con la galería. Madre de Dios. El paellero que se está cayendo, por eso está lo de la policía. La casa de mi cuñada, que ahora está limpio, ¿sabes? O sea, es que no, esto lo ves limpio. Porque Claro, ahora está limpio y está lleno de barro, sí, pero claro, ahora está limpio. Aquí habría como 3 palmos de barro. Vamos por aquí, el fango llegaba todo por aquí. O sea, sí, no, de agua me refiero que 2 metros. Me refiero, luego lo que Luego cuando bajó llegó hasta ahí. hasta ahí el fango, ¿no? Sí. Hostia. Más o menos. Hostia. Porque de aquí sacamos Estos un son aparador y sacamos varias cosas y aquí a palas entre la Guardia Civil, que vinieron voluntarios porque vinieron a ver gente, a ver si habían muertos o cualquier cosa. Y nos vieron a todos aquí intentando limpiar y sacar y todo eso, y al final se ofrecieron y hicimos equipos para poder limpiar toda la urbanización. Claro. ¿Y de ayuda que habéis tenido? ¿Ayuda? O sea, ¿gente civil solo? Ayuda solidaria de gente que venía con sus Amigos, familiares. Eso es. Pero incluso de fuera y todo, o sea, es que ha venido gente Sí, de de fuera. Castellón, de Murcia, de Elda hoy, de Villarreal, que vinieron 3 chicos, vamos, Y encantadores. nos trajeron las palas de Valladolid. Correcto. Unas sí. palas que hicieron artesanales que vinieron de Valladolid, nos las dejaron y se fueron al final. Sí, sí. Porque ya éramos suficientes. Aquí ha venido esta mañana la alcaldesa de Chiva diciendo que sí, No, que, de Godelleta. de Godelleta, la alcaldesa de Godelleta, diciendo que sí, que están agilizando los papeles, que están Vamos a tal, tener no van a ayuda. hacer nada, que vamos a tener ayuda, pero yo creo que es que no van a hacer nada. No, porque esta es la absolutamente tercera. nada. Claro, no, La tercera- la ayuda. La tercera inundación que tenemos aquí. Sí. Esto se ha hecho en un río que ni siquiera les explicaron cuando se compraron esto. Yo llevo 20 años aquí viviendo y no hemos sabido. Claro, pero nunca ha sido tan catastrófica. No, en el 2020 llegó más o menos por aquí, Sí, a una ¿vale? altura de 1 metro, Que como más solo o menos, sucedió una cosa en así. esta zona, nosotros, Nadie se enteró. que nadie se enteró, pues nada, nos hicieron un muro el año pasado, por detrás, Pero- para taparnos la boca. No, y no, ya bueno, está. a ver, lo suyo, si hubiera sido como la anterior, sí que hubiera pasado. No hubiera pasado tanto, ni tan grave, ni historia. Claro, pero esto ha sido- es que esto ha esto ha sido sido un una tsunami. Esto ha sido un tsunami. Esto ha sido una barbaridad. Claro, esto no lo podía parar tampoco nadie, aunque ningún muro, ¿sabes? Claro. Claro, y vamos, es que se deben de hacer cargos sí o sí, pero pagar lo que costó esto a cada vecino. Es que Porque somos 12. es que en ningún momento les dijeron que esto era un río. No, pues es que O sea, se ha edificaron inundado. aquí. Me refiero que como esto está Todo, sí, una sí, cantidad de todo. una cantidad de superficie Es que increíble. vino de Requena a Buñol Sí, y... no, a ver, bajó de Utiel, Requena, Eso. Buñol, pasó por Chiva que hizo devastación también. Y por aquí y cayó por todo aquí lo los dos Godelleta. los 2 barrancos y Y ya ahí tiró va. hacia. ¿Y de daños personales o de gente desaparecida y Que tal? sepamos aquí Nosotros de no. familiares y demás. Pues mira, cercanos, ya es una ¿vale? alegría. Mi marido estuvo 3 horas en ese pilar junto con el vecino, así, pasándole, que luego os pasaré los vídeos para que los facilitéis y los veáis, así, y moviéndose, meándose para poderse calentar del frío que tenían, hasta que bajó un poquito el agua y ya pudieron acceder y subir a... Intentaron sacar a una chica a una de un chica. coche
no llegaron a tiempo y al final se tuvieron que agarrar Sí, pero lo agarró finalmente sí, pero el del final, restaurante. ya, pero al final no Ellos pudieron no. llegar. Madre Ellos mía. no pudieron llegar. Pues bueno, sí, esperemos que llegue una ayuda de verdad, por lo menos, y que se paguen las responsabilidades que tengan que pagar. Sí, no. Tienen que pagarlo porque esto Aquí no- primero nos repondremos y luego buscaremos cabezas de turco, que es lo que hay que hacer. Ahora mismo entrar en politiqueos y de mierda no nos sirve de nada. Primero salgamos y luego busquemos Luego cabezas. tampoco han facilitado nada, ninguna finca ni nada, ni pisos para que se puedan ir a vivir. Están reubicados en casa de familias, claro. Claro. Ella y mi cuñado en mi casa, mis sobrinos en otro sitio. Que claro, es que es todo tan trágico. No, es tan trágico Esta vez que esto es... demasiado. Hay veces que hacemos humor negro, pero... A tirar para adelante, ¿no? sí, Pues porque es los valencianos somos así y nos reímos hasta en estas, está claro. Pero de esta saldremos, sí, pero no sé cómo. Vale, pues muchas gracias, chicos. A ti. Lo primero, nombre, ¿cómo te llamas? Yo soy Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, muy bien, Carlos, pues cuéntanos vuestra historia. Aquí somos vecinos todos de la zona y ante la situación tan excepcional que nos hemos encontrado, nos empezamos a venir a reunir y vino primero Moisés, es un compañero, es un bombero, y vino de paisano y empezó un poco a ver cómo estaba la situación. Empezó a hablar conmigo y para ver lo que pasaba, si estábamos organizados, y empezamos un poco a hablar que necesitábamos nosotros ponernos un poco de acuerdo. Hay una empresa de materiales aquí cerca donde tienen maquinaria y se acercó Moisés a pedir ayuda y consiguió que nos trajeran máquina. Empezaron a venir todos los vecinos, que son la gente que está aquí, y cada uno aportó lo mejor de cada uno. Empezaron a traer gente de su casa herramientas, traía materiales, gente traía troncos. Moisés hizo también otras gestiones para traer a una brigada forestal y con la ayuda de los brigadistas empezamos a cortar troncos porque se barajaban varias ideas de puente. Claro, es que para poner en situación, perdona que te corte, para poner en situación, se había destruido el puente. Claro, el puente y habéis es el hecho que- un puente improvisado. Sí. Ese es el asunto. Aquí no había puente para poder pasar situación de emergencia, convoys de ayuda. Ahí tenemos el puente. Es lo que pretendemos hacer, pero aquí está ya, parece más transitado que la autovía 3. Entre todos, pues pusimos nuestro granito de arena, nos pusimos todos a llamar hacia la misma dirección, cada uno pues hacía unas labores, unos cortaban los troncos, otros los llevaban, otros traían materiales. Mi pareja, junto con la pareja de Moisés, con Milena, hacían de coordinadoras con los grupos para si hacía falta algo que la gente lo fuera trayendo, para que no fuera tampoco un caos. Y entre todos, pues al final el resultado es lo que estáis viendo. 2 días de trabajo y entre todos pues podemos sentirnos orgullosos, la vecindad de toda la zona de Godelleta, de Montsec, el principio de la Alameda, que los propios vecinos, por nuestro propio interés, hemos conseguido pues comunicar, Sin poder ayuda del comunicar. ayuntamiento para nada, hasta el tercer día. Hasta el tercer día. Hasta el tercer día. O sea, desde el tercer día vosotros lo Hasta habéis el guisado. tercer día de montaje del puente. Que Sí, de son montaje del 3 puente, más exacto. 4 son 7. 7. O sea, hasta el séptimo día por aquí el ayuntamiento no ha aparecido. La ayuda Verdaderamente, humanitaria aquí que no venía, vino hacíamos nadie. una cadena y lo pasábamos con los alimentos, el agua y todo. aquí el De todo mérito es de la comunidad, de todos los vecinos que estamos aquí, sacando lo mejor que lleva la gente ante una gravedad tan grande. Esto no lo pretendíamos, la desolación que hay, Sí, no se ve, Sí, y que no- entre todos, la verdad que la unión hace la fuerza. Eso es lo más importante. El querer es poder. Con la voluntad que no estábamos para discutir si se podía, no se podía, teníamos que tener una meta, un objetivo, y con los recursos que teníamos, que era sobre todo la gente. Y un liderazgo, porque eso, sin alguien que ordene y que No, diga. no había ningún liderazgo, era un caos. Era un caos, es verdad, mentira, hay que decir Bueno, la pero verdad. es un liderazgo Era un caos, espontáneo cada en uno el daba una momento. idea.
¿vale? A lo primero se iba a hacer el puente de palés, después de otro material. Al final, pues decidimos no hacerlo de teníamos tronco. materiales ni medios. Claro, íbamos, no era íbamos teniendo una motosierra sobre que la nos dejaba marcha. la UME Entonces, y mano de obra. era improvisando. Con la mejor opción. Carretilla, que cada uno se traía una carretilla, una pala y lo que podía de casa. Pues ese puente, la verdad es que yo, o sea, aguanta. No lo destruiría, no lo destruiría, aunque se haga el otro como memorial, digamos, lo dejaría ahí, porque es una hazaña eso. La verdad que estaría... O sea, lo dejaría Va a como, resistir aunque esté el otro. lo dejaría como memorial, aunque sea, ¿sabes? No se cantonea nada, está bien hecho. Luego también tuvimos el asesoramiento de un ingeniero de obras públicas o de caminos, Vicente, de los puentes, que ya nos dio unas pinceladas básicas para que el puente pudiera aguantar. Claro, claro. Al final, entre todos, la obra maestra es... Pues oye, espectacular. La verdad es que es una historia increíble esto. La historia del puente. Era un caos. Nos coordinamos muy bien después. No sabíamos de lo que disponíamos. Teníamos que barajar cuál era la mejor opción. Claro. Teníamos palés, era con palés. Cuando Moisés dijo que podían venir los brigadistas y tener troncos, los troncos era otra opción más fiable. Y al final, entre todos, aportando lo mejor, intentamos, pues el resultado está ahí. Pues oye, muchas gracias. Hay que quitarse el sombrero por los vecinos. De muchas verdad. gracias, chicos. Hay que quitarse el sombrero por los vecinos. Los vecinos son los triunfadores. Un aplauso por los vecinos, sí señor. Vale, mira esta carretera, mira cómo ha quedado esta carretera, chaval. Hostia, madre mía, chaval. La carretera. Va a flipar, Ahora se ha llevado la UME, afuera. Aquí está, en el puente, la zona del puente. Qué animalada. Qué animalada, Pues unos cracks, la peña de aquí de Godelleta, que se han hecho un puente de troncos para poder comunicarse con el mundo, básicamente, y porque tenía el puente reventado. O sea, gente muy crack, la verdad. Putos amos, los putos amos.